estimación de parámetros. Si ustedes recuerdan, en el primer día de clase hemos hablado de lo que es parámetro y estadístico, ¿no? Parámetro venía a ser medidas de resumen de la población. En medicina, normalmente estos valores son teóricos o son valores desconocidos. Entonces, como son valores poblacionales, no se pueden calcular directamente. Para eso necesitamos información proveniente de la muestra. Para eso es importante trabajar con los estadísticos. ¿Está bien? Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta lo siguiente. Como definición, ¿ya? La inferencia estadística viene a ser un proceso, dice, mediante el cual se van a tomar conclusiones probabilísticas en relación a la población en base a la información que nos va a dar la muestra. ¿Está bien? Ese es lo que está diciendo. Ahí está, más o menos está precisando, son conclusiones probabilísticas. Entonces, lo que se hace es, usando los estadísticos, vamos a conocer estas medidas descriptivas llamados parámetros. Pero ojo, esta inferencia solo es posible si trabajo con una muestra representativa. ¿Está bien? Entonces, si tienen una muestra seleccionada de forma intencional o voluntarios, no puedo hacer inferencia estadística, ¿ya? Eso tomen nota. La inferencia estadística funciona muy bien cuando son muestras representativas. ¿Y a qué llamamos muestras representativas? Son cuando los integrantes de la muestra han sido seleccionados en forma aleatoria. ¿Está bien? Entonces eso es importante tener presente. Muchas veces en los trabajos de investigación, más a nivel de especialidad médica, se le pregunta a los profesionales cómo han seleccionado la muestra de pacientes, y muchos de ellos indican que ha sido de acuerdo al criterio del investigador, o sea, de acuerdo al médico, a la opinión del médico, y eso no es representativo. La representatividad implica que la selección es aleatoria o al azar. ¿Está bien? Entonces, de eso se trata. Entonces, mire, en el caso de inferencia estadística, todo va a ser en base a las probabilidades. Miren lo que estamos acá. La semana pasada, ustedes han visto este caso, ¿no? En base a la población de estudio que ustedes han definido, sea población finita o infinita, pero esto funciona muy bien en el caso de poblaciones finitas, ¿ya? También es otra pregunta, ¿ya? Esto del muestreo solamente podemos hacer, para hacer una buena inferencia, que se conozca muy bien el total poblacional. Entonces, el proceso de selección de la población a la muestra se conoce como muestreo. ¿Está bien? Y en los resultados de la muestra vamos a conocer algunos valores poblacionales, valores muestrales. Acá vas a calcular la media o proporción muestral. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, van a conocer, vamos a hacer una inferencia estadística. Eso viene a ser el tema, ¿ya? Entonces, este proceso de inferencia estadística de la población va a ser probabilística. Por eso que estamos usando términos como nivel de confianza o margen de error estadístico. ¿Está bien? Entonces, recuerden que parámetros y estadísticos son medidas todavía descriptivas, ¿correcto? Ya, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a conocer cuáles son las áreas de la inferencia estadística. Son dos. Primero, estimación de parámetros, lo que hemos mencionado, ¿no? Es conocer el valor de la población, o sea, los parámetros, a partir de la información de una muestra representativa. ¿Está bien? Y prueba de hipótesis es un proceso donde vamos a rechazar o no rechazar la hipótesis estadística en base a la información de la muestra. Ustedes en el curso de metodología e investigación están planteando hipótesis, ¿no? Si es que se requiere de acuerdo al tipo de estudio. Esa hipótesis científica tiene que ser contrastada luego en forma estadística. ¿Está bien? Entonces, para hacer una buena estimación de parámetros, se ha mencionado que la muestra tiene que ser representativa. Entonces, para este caso, es importante entonces conocer qué viene a ser estimación. Dice acá, la estimación es el proceso de utilizar datos muestrales para estimar los valores de los parámetros desconocidos de una población. De hecho, hoy en día la estimación es un instrumento para tomar decisiones. Si ustedes ven en documentos de medicina basada en evidencias, en la parte estadística, van a ver que más se utiliza
información sobre estimación de parámetros que lo que es prueba de hipótesis. ¿Está bien? Entonces, hay dos tipos de estimación. Hay estimación de parámetro puntual o por intervalo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la estimación puntual, en base a un solo valor de la muestra, vamos a generalizar que dicho valor se va a repetir en la población. En cambio, por intervalo, en base a los valores de la muestra, se va a construir un intervalo donde va a haber un límite inferior y un límite superior donde va a estar ubicado el valor poblacional. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en la realidad lo que más se utiliza es la estimación por intervalo. ¿Ya? Bueno, vamos a ver un ejemplo de estimación puntual. Miren, antes hay que tener presente que en variables cuantitativas podemos obtener estos indicadores, ¿no? En el caso de población, ¿cómo identificaban los parámetros? Es usando las letras griegas, ¿no? Mu viene a ser media poblacional, sigma al cuadrado, varianza poblacional, sigma solo, desviación poblacional. Luego, en el caso de muestra, son letras latinas, X barra, media muestral, S al cuadrado, varianza muestral, S, desviación muestral. Acá aparece un nuevo término que viene a ser doble E. ¿Qué vendría a ser doble E? Error estándar, ¿no? Miren, ahí está. Es la desviación estándar en base a la población, en caso de datos poblacionales, y sobre la muestra en caso de datos muestrales. Entonces, miren, acá tengan mucho cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar y error estándar? Son cosas muy diferentes. Siempre le preguntan en examen de residentado, ¿no? ¿Serán iguales? No. La desviación estándar, se le ha explicado, ¿qué nos indica? La variabilidad individual, muy bien, de los datos respecto a la media. Perfecto, muy bien. En cambio, el error estándar nos indica la variabilidad total en base a la muestra. Ya, es esto. Por eso se divide sobre raíz de n. Son cosas muy diferentes. ¿Está bien? Entonces, una cosa es variabilidad individual, desviación estándar, y otra cosa es error estándar. Entonces, en inferencia estadística van a ver ustedes, en estas semanas, se va a usar mucho error estándar. No solamente en base a datos cuantitativos, también van a ver en caso de datos cualitativos. ¿Está bien? Bueno, en este caso nos interesa solamente el caso de la media poblacional. Y en caso de variables cualitativas, generalmente los resultados son dicotómicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes en epidemiología están mencionando seguro con frecuencia el término de prevalencia, ¿no? La prevalencia, por ejemplo, es un resultado estadístico, es una proporción. Entonces ahí está, miren, si quieren hacer una buena estimación de la proporción poblacional, necesito el dato de la proporción muestral. ¿Está bien? Solamente es proporciones. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar los tipos de estimación de parámetros. Hemos mencionado que tenemos, para empezar, la estimación puntual, ¿no? ¿Está bien? Dice acá, estimación por puntos. El parámetro se obtiene directamente de los datos muestrales, como un único valor. Específicamente, los estadísticos son introducidos en la fórmula establecida como estimador para obtener el parámetro. ¿Está bien? Entonces, miren, acá yo tengo el resultado de la muestra, sea una media o una proporción, yo generalizo que dichos valores van a ser iguales en la población. ¿Está bien? Entonces, miren, aquí hay un ejemplo. Dice acá, se desea estudiar el salario promedio anual de los profesionales de salud de una compañía farmacéutica. Para ello se tomó una muestra de tamaño 100 profesionales de la compañía. Se registra el salario anual de cada profesional de salud en la muestra y se calcula la media y desviación estándar, ¿no?, de los salarios. Ahí tenemos una media $7,750 y desviación estándar $900. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Si
si la media en la muestra es $7.750, concluyen que el salario promedio anual en la población va a ser $7.750. Bien, eso se llama estimación puntual. Es igualito cuando ustedes hablen en caso de prevalencia, ¿no? Tienen una muestra y encuentran que la proporción muestral es igual a 25%. Entonces concluyen entonces que la proporción poblacional también va a ser a 25%. ¿Eso será real? No, porque en medicina existe variabilidad. Entonces esto solamente queda como información académica. ¿Está bien? Lo real es esto, donde tienen que aprender ahora a construir intervalos. ¿Está bien? Entonces miren, van a conocer ustedes una serie de fórmulas. Caso de la media, son 2 fórmulas. Caso de proporción, bueno, el profesor de epidemiología también me ha pedido que tienen que saber construir intervalos de confianza para odds ratio y riesgo relativo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, estimación por intervalo. Se consiste en determinar mediante un estimador, o sea un valor muestral, 2 valores numéricos, límite inferior y límite superior. ¿No dicen? Con cierto grado de confianza se espera que estos límites contengan el valor del parámetro que se quiera hallar. ¿Está bien? Entonces, lo que se espera es que el valor del parámetro debería encontrarse entre el límite inferior y el límite superior obtenidos en la estimación. Eso se llama estimación por intervalo. ¿Está bien? Acá aparecen algunos conceptos que vamos a empezar a trabajar. ¿De qué depende la amplitud del intervalo? Miren, acá dice, los estimadores de intervalos se denominan comúnmente intervalos de confianza. Eso es en medicina, ¿no? Así se conocen. Los extremos superior e inferior de un intervalo de confianza se llaman límites de confianza superior e inferior respectivamente. Y miren lo que le está indicando, ¿no? Un intervalo de confianza nos lleva de un solo valor estimado a un recorrido de valores. ¿Está bien? Bueno, en nuestro caso solamente nos interesa caso de la media muestral, caso de la proporción muestral y las medidas de riesgo OR y riesgo relativo. ¿No? Bueno, aquí está. Es lo que se está indicando. ¿De qué depende la amplitud de intervalo de confianza? A ver, voy a pedir acá a Rodrigo. A ver, Rodrigo, me vas a ayudar a tomar la asistencia. Empiezas por acá. ¿De qué depende la amplitud de intervalo? Hay 2 cosas, ¿no? Dice, depende de error estándar de ese valor y grado de confianza, ¿no? Error estándar. Y miren, el grado de confianza puede ser 90, 95, 99. Si van a trabajar con Z, esos valores ya conocen. ¿Está bien? Pero miren, lo más importante es la interpretación. Si usted tiene intervalo de confianza al 95%, puedo decir que hay 95% de confianza de que el valor de la población se halle dentro del intervalo. ¿Ya? Entonces, si estoy trabajando al 95% de confianza, ¿eso qué implica? ¿Cuánto va a ser nuestro margen de error? 5%. ¿Está bien? Ya. Por acá también. Ahora miren, ¿cómo creen que va a suceder? ¿Qué va a pasar en caso de la amplitud? ¿Será igual al 90% o al 99%? ¿Será igual o no? ¿Dónde va a ser la amplitud más grande? ¿Al 90% o al 99%? Al 90%, muy bien. Y es más reducido al 99%. Pero hay un problema. En medicina normalmente para estudios observacionales, lo que están viendo en epidemiología, están viendo en metodología, se recomienda 95%. ¿Cuándo va a ser 99%? Cuando se hacen ensayos clínicos. Ya, no se olviden. Ya, repito, ensayos clínicos, 99%. Estudios epidemiológicos y observacionales va a ser 95%. ¿Y cuándo será 90%? Investigaciones en salud pública, salud comunitaria, ¿ya? Todo lo que implica trabajos en comunidad. Ahí se puede usar 90%. Eso van a verlo cuando está en 5º año de medicina. ¿Está bien? Entonces no se olviden, depende de, en este caso, error estándar y grado de confianza. Bueno, primera fórmula.
Dice acá, caso 1, intervalo de confianza para la media en muestras grandes. Muestras grandes mayor que 30. ¿Ya? Muestras grandes. Ahí está. ¿De qué dependen los límites inferior y superior? Ahí está la famosa ecuación, ¿no? Está ahí. La media poblacional va a ser igual a la media muestral más menos Z es nivel de confianza por error estándar. Entonces, la primera fórmula que tienen acá es, para muestras grandes, n mayor a 30, ¿ya? Va a ser igual la media al valor muestral o estadístico más menos z por el error estándar, s sobre raíz de n. ¿Está bien? Bueno, este dato le van a dar también acá, y z va a ser en función a la tablita que ustedes ya conocen en muestreo, ¿no? Que le han dicho al 90%, al 95% y al 99%. ¿Cuánto va a ser? Nivel de confianza. Z va a ser 1.64, 1.96 y 2.57. ¿Ya? Ese valor que tiene que saber de memoria. A ver, un ejemplo de muestras grandes. Miren cómo se expresa. Bueno, en caso de muestras grandes, ¿qué dice? ¿No? Se tiene interés en estimar, dice, la altura media de los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. Se recurre a una muestra de tamaño 36, N36, y se obtienen los siguientes resultados. La media 170 centímetros y deviación estándar 20 centímetros. Ya, bueno, miren, si no le dan el nivel de confianza, ustedes asumen que es 95%. Entonces, en este caso, Z va a ser igual a 1,96. ¿Está bien? Entonces, ahí colocan los valores y hacen los cálculos matemáticos, suma y resta, y le va a salir el intervalo, ¿no? Entonces, la media, en este caso, va a ser igual, valor muestral que le están dando, 170, ¿no? 70 más menos, nivel de confianza al 95 es 1,96, deviación estándar, 20 sobre 36, ¿no? Ya está. Suma y resta, al final el valor le va a salir, como está en la pizarra, al 95%, a nivel poblacional, el valor verdadero va a oscilar entre 163.5 hasta 176.5. No se olviden siempre su unidad. Es eso. ¿Se dan cuenta? En la muestra de 170, a nivel poblacional, este valor va a oscilar un mínimo de 163.5 hasta un máximo de 176.5. ¿Está bien? Esa es la variabilidad de la talla. ¿Se dan cuenta? Bueno, este es el caso de una muestra grande. ¿Qué pasa si usted le da una muestra pequeña? Ya no se puede trabajar con Z. Se tiene que trabajar con otra tabla que hoy día le han entregado, que es la tabla T. Sí. ¿En qué caso? No. Tienes que operar. Suma y resta y al final tienes que llegar a colocar intervalo de confianza 95%. No, punto y coma. ¿Ya? Punto y coma. ¿Correcto? Vamos a la tabla. ¿Qué hay tabla? ¿A quién le falta la tabla T? A ver. Miren en la tabla T. En la tabla T,
ocurre lo siguiente. Van a ver ustedes que en la primera columna aparece lo que es grado de libertad, ¿no? ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? DF, no, está en español. Sí, en español está. Sí, no, acá. Dice tabla T de student. Grado de libertad. Está empezando en 1 y termina hasta infinito, ¿no? ¿Qué viene a ser el grado de libertad? Hay unas tablas que van a suceder. El grado de libertad viene a ser una medida de variabilidad de la distribución T de student. ¿Está bien? Entonces siempre se le va a restar un valor, n menos 1. ¿Ya? Entonces, miren, la fórmula es igual, solamente en vez de z, ustedes utilizan el valor de t, la tabla T de student. ¿Está bien? Entonces, miren, si ustedes revisan de la tabla T, aparece 2 niveles de significación que van a conocer hoy día qué es. Dice nivel de significación prueba de una cola y nivel de significación prueba de 2 colas. Nivel de significación viene a ser margen de error. ¿Está bien? Entonces ustedes dicen margen de error al 95%, margen de error 5%, entonces ustedes ubican 0,05. En el caso de intervalo de confianza, vamos a calcular ¿cuántos límites? 2, ¿no? En intervalo de confianza vamos a calcular 2 valores. Entonces van a usar ustedes la información, lo que dice nivel de significación prueba de 2 colas, ¿ya? Intervalo de confianza. Entonces ahí está 0,05, ¿no? En el medio, y lo que hacen ustedes es interceptar con el grado de libertad. Ya, vamos a ver un ejemplo. Entonces miren, la fórmula es igual, solamente cambia z por t. Vamos a ver. Ahí está el ejemplo. Dice acá: suponga que se desea estimar el peso promedio de los enfermos de hipotiroidismo, peso promedio. En una muestra de 30 pacientes se encontró una media de 71 kilogramos y una desviación estándar de 5. Para el 95% de confianza, los intervalos serían los siguientes, ¿no? Entonces ahí está. Ahí empezamos. La media muestral es 71. Ahí está. Más menos. Desviación estándar sale 5. Raíz de n, en este caso es 30. Ahora necesitamos el valor de t. Entonces, el grado de libertad en este caso es n menos 1, siempre, ¿no? Entonces sería 30 menos 1, va a ser 29. Ahora miren, vayan a su tabla, intercepten 29 con 0,05. ¿Cuánto sale el valor de t? 2.045, ¿no? Ahí está, efectivo, 2.045. Ahí se coloca y hacen la operación suma y resta y le sale límite inferior, límite superior. Inferior, dice acá, 69.133 kilogramos, superior 72.867 kilogramos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la interpretación? Ustedes interpretan con un 95% de nivel de confianza el promedio del peso de los hipotiroideos en la población se encuentra entre esos dos valores, 69.133 kilogramos y 72.867. ¿Está bien? Bueno, esos son los valores. Ustedes van a tomar decisiones. A ver, si uno quiere hacer una intervención biomédica, ¿con cuál de los límites se van a quedar? ¿Inferior o superior? ¿Superior o inferior? Muy bien, sería superior. Ver hasta dónde llega el peso máximo. ¿Está bien? Porque si el objetivo es hacer una intervención, tengo que considerar el valor más alto, que en este caso sería 72.867 kilogramos. ¿Bien? ¿Está claro? Bueno, miren, una aclaración. A ver, miren, miren su tablita. Intercepten infinito y
0,05. ¿Cuánto sale el valor de t? 96. ¿Con qué valor entonces es igual? Z al 95%, ¿cuánto es igual? 1,96. Entonces, ¿eso qué significa? Que a mayor muestra, a medida que se está aumentando la muestra, el valor de t, ¿con qué se iguala? Con el valor de Z. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué ha pasado? Que con el tiempo, los bioestadísticos han encontrado la razón de que T, la tabla T, se puede usar tanto con muestras pequeñas y muestras grandes. Y eso va a pasar en la prueba de hipótesis. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Entonces, repito, que en la tabla T, a mayor muestra, el valor de T va a ser igual a Z, ¿no? Esto sucede tanto al margen de error 5%. Por ejemplo, verifiquemos al error de 1%, 0,01. ¿Cuánto es igual? 2 puntos a 0.01. 2.57, ¿no? ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Y al 10%, 1.64. Está demostrado. Entonces, eso pasa. Es por eso que la próxima semana, cuando vamos a hacer la prueba T, se va a aplicar muestras pequeñas o muestras grandes. ¿Está bien? Listo. Bueno, a ver, a pedido del profesor de epidemiología. No estaba programado, pero vamos a ver bonito. En caso de proporción, vamos a ver. Primero vamos a practicar proporción. Como se ha dicho, en este caso solamente es una sola fórmula. P mayúscula es igual a P minúscula más menos nivel de confianza Z por el error estándar. Miren, el error estándar es raíz cuadrada P por 1 menos P entre N. Entonces, miren, en el caso de muestras pequeñas, solamente la fórmula va a cambiar en vez de Z va a estar T, ¿no? En el caso cualitativo, vamos a encontrar que P mayúscula es igual a proporción a la muestra Z por el error estándar P 1 menos P entre N. ¿Está bien? Es eso. Son 3 fórmulas hasta el momento. ¿Ya? Ahí está, ¿no? P minúscula más menos Z por el error estándar. P por Q entre N y sacan la raíz. A ver, un ejemplo. Dice acá, se tiene interés en estimar la proporción de niños desnutridos menores de 5 años en una determinada comunidad. Proporción. Se selecciona una muestra de 100 niños menores de 5 años y se determina que 45 están desnutridos. Entonces, ¿eso qué significa? Que la proporción muestral, ¿cuánto va a ser? De desnutridos. 45 sobre 100, ¿no? 0.45. Muy bien. Ahí está. Y lo que hacen es construir, ¿no? Los intervalos. P minúscula, 0.45. Más menos 1,96 al 95%. Recuerden que si no le dan, asumen 95% por la raíz cuadrada P 0.45 por 1 menos P, corrijan en la diapositiva, me parece que hay un error, sobre N que es 100. Y le sale dos valores, 0.352 y 0.548. Dice ahí. Por lo tanto, la proporción de niños menores de 5 años desnutridos en dicha comunidad está entre 0.352 a 0.548, con un intervalo de confianza 95%. ¿Está bien? En este caso igualito, si quieren tomar una decisión, quieren hacer una intervención, ¿con cuál trabajan? ¿Límite inferior, límite superior? Superior. ¿Está bien? ¿Listo? Bueno, estas son 3 fórmulas exclusivamente de bioestadística, ¿ya? De bioestadística, 2 de medias y una de proporción.
Hay dos fórmulas en el caso de epidemiología. ¿Está bien? Bueno, es el caso de OR y el riesgo relativo, ¿no? Bueno, ya ustedes saben el valor puntual, cómo se va a calcular, ¿no? Pero miren, ¿de qué depende el intervalo de confianza? Por ejemplo, a nosotros nos interesa el caso de OR. El límite inferior, ¿cómo va a salir? Dice ahí, OR por E. ¿Qué viene a ser E? ¿Una constante matemática o no? Claro. E elevado a la menos 1,96 por la raíz cuadrada de los inversos. 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Lo mismo en otro caso. OR por E elevado a la 1,96, ya positivo, por la raíz cuadrada de los inversos, ¿no? 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. ¿Está bien? En el caso del riesgo relativo hacen lo mismo, pero recuerden que el riesgo relativo ustedes analizan incidencias, ¿no? Por eso que ahí se restan. Acá se están sumando. Acá es 1 sobre A menos 1 sobre A más B. ¿Qué sería acá? Total de expuestos. Muy bien. Más 1 sobre C menos 1 sobre C más D, que es total de no expuestos. ¿Está bien? Bueno, vamos a platicar el caso de OR. ¿Está bien? Vamos a ver. Usen su calculadora. A ver qué les sale. Así ya van a poder entender cómo se hace el análisis de riesgo en epidemiología. En realidad hay varias etapas. Es importante que ustedes lo tengan presente. A ver, ¿cuál es la característica de una tabla en estudios caso-control? En una tabla tengo en columna enfermedad. Muy bien, tengo enfermos y no enfermos. ¿Y qué más? Tengo exposición, ¿no? ¿Está bien? Expuestos y no expuestos. ¿Está bien? Entonces acá, en realidad vamos a usar términos en inglés, ¿ya? Disease, no disease. Expuestos y no expuestos. Acá tenemos total. Vamos a ver. Tengo 10, 3, 2, 12. Muy bien. Bueno, en realidad, en estudios caso control se conoce total de enfermos y no enfermos. ¿Está bien? A ver, empezamos. En epidemiología, miren, bueno, en realidad, acá, ¿cuál es el primer paso de análisis epidemiológico? A ver, tienen ustedes una tabla bivariada, ¿no? Exposición y enfermedad, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso? Son dos variables, ¿no? ¿Cuál sería? Antes de calcular su medida de riesgo, ¿qué tienen que demostrar? Que estas dos variables estén asociadas. ¿Con qué se hace? ¿Con qué prueba? A ver, ¿alguien sabe? ¿Con qué prueba? Tengo que analizar asociación. A ver, ¿les han mencionado o no? ¿Con qué prueba? La famosa prueba de chi cuadrado. Muy bien, que van a conocer también. Chi cuadrado de independencia. Tienen que demostrar que estas dos variables están asociadas. Si hay significancia estadística, ¿qué significa significancia estadística? Que la probabilidad de error sea significativa, ¿no? Si hay significancia, pasan al segundo paso, que es calcular la medida de riesgo, que en este caso es OR. Bueno, hemos dicho que hay análisis directo, producto cruzado, o en forma condicional. Entonces esto sería igual ¿a cuánto? 10 por 12 sobre 3 por 2. ¿Cuánto sale?
¿20? Ya, 20. Se recuerden, primer caso, primero, significancia. Segundo, valor puntual OR. Tercero, es lo que hoy día van a aprender, intervalo de confianza. ¿Bien? Intervalo de confianza. A ver. Tercer paso, por eso es importante en medicina los estudios caso control y de corte. Ahí está. Tengo que calcular dos límites, ¿no? Primero sería OR por E elevado a la 1,96, ¿bien? Por la raíz de los inversos. 1 sobre 10 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 12. Ahí sale un valor. ¿Bien? Límite inferior. Y límite superior es lo mismo. En vez de negativo 1,96, coloca 1,96. 1 sobre 10, 1 sobre 2, 1 sobre 3 y 1 sobre 2. Ahí sale. Dos límites, inferior y superior. ¿Está bien? A ver si alguien lo saca en su calculadora. A ver, por lo menos el límite inferior. A ver Rodrigo, ¿cuánto es igual? Lo que estás pidiendo, mejor no ten procedimental. No se olviden, primero dentro de la raíz, ¿no? Sacan la raíz cuadrada, multiplican por 1,96, positivo y negativo, y sacan E, elevan al valor. Y multiplican por OR. .80 y, a ver, mucho. ¿Le salió límite inferior o no? A ver.
Ahí está. 2.77 le va a salir, ¿no? 2.77. ¿No? Si hacen la operación 2.77 y acá va a ir a volar a 144.32. Entonces